Muchas gracias y entonces daremos inicio. Hablando un poquito de lo que es la conciencia situacional viene siendo un tema que se está trabajando hace muchos años, más que todo desde desde la aviación militar. Entonces, digamos que de una forma la definición sería esta definición de Mika Hensley, que es una de las personas que más ha trabajado sobre el tema, y ella la define como la percepción de los elementos del entorno dentro de un tiempo y espacio determinado, la comprensión de su significado y la proyección de su estado en un futuro próximo. Esa fue una de las formas de determinarla hace más o menos unos 20, casi 30 años, y obviamente ha cambiado con el tiempo y de acuerdo al lugar donde se desempeña la conciencia situacional. Sin embargo, pues esta es como la forma de definirlo ampliamente. Entonces, realmente, ¿qué es la conciencia situacional o cómo la podríamos definir? La conciencia situacional realmente es entender qué es lo que está pasando a mi entorno. Entonces, digamos que así suena muy fácil, es muy fácil decir sí, o sea, yo estoy consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor. Sin embargo, realmente entender significa mucho más que simplemente decir estoy recogiendo información. Así que entender es poder yo recoger esa información que sea adecuada, una información que sea necesaria y una información que sea suficiente en el momento en el que estoy, que sea pertinente para la situación que estoy tratando de desarrollar. Siempre que toda esa información que estoy teniendo y todo ese feedback que estoy teniendo lo pueda llevar a algo más, pueda entenderlo de una forma diferente, adaptarlo a la forma en la que yo pienso y las cosas que yo ya he estudiado y que yo ya sé, y cómo esa información, junto con las cosas que yo ya sé, las puedo proyectar a un futuro. Todo eso es importante, ya que durante todo este tiempo tengo que tener una noción de lo que realmente es importante. Pueden estar pasando un montón de cosas a mi alrededor y digamos que por eso también es un tema que se adapta mucho desde la aviación, todas las cosas que pueden estar alrededor, pero yo tengo que saber qué es lo que puedo adaptar y qué es lo que puedo tomar. Entonces realmente es poder hacer algo con la información que obtuve. Como les decía entonces, de dónde viene el tema de conciencia situacional? La conciencia situacional inicialmente es usada en aviación militar, donde más que todo después de las guerras empezaron a ver la necesidad de una educación en los pilotos con respecto a las situaciones de emergencia y realmente darse cuenta de su entorno, dónde está su objetivo y cuál será el siguiente movimiento de ese objetivo. Entonces yo poder tomar esa información, hacerla propia y poder proyectar qué va a pasar con ese objetivo que estoy viendo, para dónde se va a mover y qué es lo que va a hacer. Ellos empiezan a hablar de este loop que es observar, orientar, decidir, y pues van a ver que se parece mucho a lo que vamos a hablar ahora. Eh, Posteriormente fue adaptado a a la aviación comercial y de hecho muchas de las cosas que nosotros usamos diariamente en anestesiología y en medicina en general, digamos como las listas de chequeo, son cosas que han sido adaptadas precisamente desde la aviación. Entonces ellos hablan un poco de darse cuenta y entender qué es lo que está pasando en cabina, de su entorno en general, todos sus pasajeros, las personas que hacen parte de su tripulación, el estado de la nave en el momento y el control aéreo. Eso también es importante porque ellos pueden tener mucho feedback de todo lo que está pasando alrededor, pueden estar viendo algo por las ventanas y poder, digamos, tomar decisiones y hacer algo al respecto. Entonces, digamos que en aviación se convierte como en un sexto sentido y pueden así determinar rápidamente la información, el contexto y la relevancia de esa información que están teniendo. En anestesia es un tema que ha empezado a darse mucho desde 1995. Este autor, Gaba, un anestesiólogo de California, en Estados Unidos, él empieza a ver y empieza a hacer como la diferenciación realmente entre lo que es un piloto y el entorno en el que tiene que estar un piloto y los médicos en general, pero más que todo la anestesiología. Ya que la anestesia tiene unas similitudes importantes con la aviación, estamos en un contexto que es completamente dinámico, que tiene alta carga de información y un input de información extremadamente importante y que aparte de todo tiene una carga laboral variable, obviamente depende de cada persona y del entorno en el que se mueve, de su hospital, de todo esto.
y no es mentira que es una profesión que tiene altísimo riesgo. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a ver realmente lo que pasa con la aviación, es que la aviación cada vez se está volviendo algo completamente más seguro, y es por la forma en la que han tratado de llevar eh, toda la parte de seguridad y de la preparación para los riesgos. Porque la anestesia, digamos lo que no ha cambiado tanto, bueno, ha cambiado mucho en el tiempo, pero todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender porque no se ha dado una educación formal en este tipo de cosas. Todos sabemos que tenemos que poner cuidado, todos sabemos que estamos en un entorno de alto riesgo, que probablemente el 99% de los pacientes van a estar bien, pero la mayoría, digamos, de esos errores que pueden suceder se dan en el 80% por eventos adversos que son prevenibles. Esos accidentes y eventos adversos son mucho más por factores humanos que por errores mecánicos. Entonces, digamos que eso lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto a por qué lo quisieron adaptar un poco a la anestesia, es por lo que les decía ahora, se ven pues se ven muchísimos eventos críticos y la consecución de la información es algo crítico de la forma en la que se está dando constantemente y dinámicamente. Se tiene la atención de la persona, del operador, del piloto, como un recurso limitado y se da entonces una adaptación dinámica, ya que todo está cambiando constantemente y se tiene que dar una planeación de acuerdo a la experiencia que tiene la persona. Ya hablando entonces, porque también se aplica a otras cosas de la medicina, por ejemplo, los servicios de urgencia, los APH, las UCIs, realmente son sitios donde se tienen que tomar las decisiones rápidamente y las consecuencias también se van a dar en cuestión de segundos o minutos. Y es un sistema altamente dinámico, complejo y de alto riesgo. Y digamos que con el tiempo la conciencia situacional se ha pasado a ser algo extremadamente importante en cuanto a lo que consideramos las competencias no técnicas que debería tener un anestesiólogo. Entonces, dentro de las cuatro que he encontrado más ávidamente, sería entonces la conciencia situacional, que ya lo vamos a ampliar un poco, la toma de decisiones, que es poder identificar las opciones, el riesgo, el beneficio y poder estar reevaluando qué está pasando con mi paciente y qué está pasando en mi quirófano. La administración de tareas, que sería una planeación y preparación, la priorización de las tareas y el uso de los recursos adecuadamente, con qué cuento y qué puedo hacer con ellos. Y el trabajo en equipo, que sería pues definir los roles y las responsabilidades de las personas, el intercambio de información, la asertividad y esa comunicación. Realmente si uno los ve y los puede, o sea, tendríamos que hablar unas cosas específicas de cada uno, pero es un tema muy amplio, al igual que, por ejemplo, las cosas que hemos aprendido de la aviación, pero pues les voy a dar algunos tipsitos mientras vamos haciendo la presentación. Este sería la forma en la que Mika Hensley en sus papers ha tratado de generar de una forma un poco más visual realmente qué es la conciencia situacional. Entonces, no sé si ven mi mouse, pero entonces vamos a ver y vamos a tratar de ampliar un poco la información en cuanto a los tres pasos o los tres niveles de conciencia situacional, que sería la percepción, la comprensión y la proyección. La percepción de los datos, los elementos de mi ambiente, la comprensión de ese significado en nuestra situación y la proyección a futuros estados de esa misma situación. Si lo vemos, digamos, en la parte izquierda, vamos a ver que realmente no es como voy a hacer esto y tomo ya la decisión, sino que todo eso se tiene que juntar junto con cosas que vamos a ver arriba y abajo que me parecen muy importantes, y es ese ambiente alrededor, la carga laboral, qué tipo de estresores voy a tener, el diseño del sistema, cómo está diseñado para que yo pueda llevar a cabo mis decisiones y la complejidad de ese sistema. Aparte de eso, también hay factores individuales como son las metas que yo me he trazado con este paciente o con esta situación en específico, las preconcepciones que yo tengo de lo que podría llegar a pasar y el conocimiento. También hay cosas importantes como es la experiencia, el entrenamiento y las habilidades que tiene la persona que está llevando a cabo esta tarea. En cuanto al procesamiento de la información, es importante tener en cuenta, y ya también lo vamos a ampliar un poco, sobre la memoria de trabajo y cómo la atención y la memoria de trabajo y cómo estos pueden alterar cualquiera de los pasos de la conciencia situacional.
y cómo los conocimientos se convierten en cierta forma en automaticidad para llevar a cabo las tareas. Entonces, como ven, digamos, en el lado derecho ya tendríamos entonces la parte que sería tomar decisiones y poder llevar a cabo las decisiones que yo estoy tomando. Entonces, digamos, en los primeros 3 pasos o en los pasos como tal de la conciencia situacional, vamos a tener entonces lo que es la percepción, la comprensión y la proyección. La percepción sería la percepción de esos elementos en la situación actual. La comprensión sería de la situación actual y cómo lo puedo hacer parte de lo que yo ya conozco y de lo que yo ya sé. Y la proyección del estado futuro. Hablando de la primera, entonces vamos a hablar un poco como de un caso, lo voy a hacer rápidamente para que lo podamos, digamos, integrar un poco a lo que sería la conciencia situacional en este caso. Entonces tenemos un hombre de 50 años, pues bien hospitalizado y él tiene síntomas, pues tiene un abdomen agudo y signos clínicos de sepsis. Este paciente fue llevado y programado a una laparotomía exploratoria. La inducción de anestesia fue realizada por el doctor Alejandro, un residente de tercer año, junto con su docente, el doctor Camilo. La inducción y el aseguramiento de la vía aérea se dieron sin incidencias. El monitoreo se hizo con una línea arterial. El paciente ya venía con un catéter venoso central yugular externo hace 2 días. A los 35 minutos se da el inicio de la cirugía normal. A los 35 minutos de cirugía se identifica una perforación de colon descendente como causa de esa peritonitis, y el residente empieza a notar una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto y una presión arterial sistólica, perdón, de 90, a pesar de que previamente ya había iniciado noradrenalina y manejo hídrico con cristaloides. En ese momento, pues el cirujano menciona una tendencia al sangrado y el residente inicia infusión de plasma fresco congelado por el catéter. A pesar de eso, unos minutos después, el residente nota disminución de esa presión arterial sistólica, aumento de la frecuencia cardíaca y le pregunta directamente al cirujano si hay algún tipo de sangrado importante en el campo quirúrgico, a lo que el cirujano le responde que no, continúa pues muy estable. El residente, pensando que la bacteriemia llevaba a un compromiso hemodinámico, aumenta la dosis de Nore y a pesar de eso nota que la presión arterial sistólica no sube de 55 milímetros de mercurio, así que llama al doctor Camilo. Cuando ya ven el doctor Camilo no ha llegado, nota en el cardioscopio una depresión en el ST, un aumento, entonces decide aumentar la FIO2 e informa la situación al cirujano. Decide tomar un electrocardiograma y confirma la depresión del ST. En ese momento le dice a todo su equipo que se prepare para hacer compresiones y preparen la adrenalina para iniciar los bolos. En el momento en el que llega el doctor Camilo, el doctor Alejandro le informa de toda la situación, revisa obviamente el cardioscopio y el electrocardiograma y decide estar de acuerdo con el doctor Alejandro e iniciar adrenalina por el catéter venoso central. El doctor Alejandro, cuando descubre al paciente, descubre la piel para la aplicación de la adrenalina, nota una urticaria severa en la piel circundante al catéter venoso central. En ese momento, entonces, juntos toman la decisión entonces y llegan al diagnóstico de una afilaxia causada posiblemente por el plasma fresco congelado. Deciden instaurar el manejo específico de una posible anafilaxia y instauran el tratamiento adecuado. El procedimiento se lleva sin ninguna complicación y el paciente llega a una recuperación completa. Entonces quiero que lo tomen no tanto como la parte médica, puede que hayan cosas que no están bien hechas desde la parte médica, sino más bien toda la parte de toma de decisiones que se fue dando desde el momento en que se llevó al paciente a cirugía. Entonces, hablando, por ejemplo, de la conciencia situacional grado 1, que sería la percepción, es la forma en la que yo integro los elementos de la situación actual. Entonces, yo puedo tener algunas señales que pueden ser muy evidentes, como una alarma, como un ruido de cuando algo se cae, y otras pueden ser muy sutiles, como el olor a sangre, por ejemplo, cuando no me han dicho que el paciente está sangrando en ese momento. Y hay dos cosas que son cruciales en ese momento, que sería la atención y la memoria de trabajo. En cuanto a la atención, entonces, obviamente, de acuerdo al estímulo, la atención a la información se va a priorizar en función de la importancia que yo percibo que esa información tiene. Y es importante porque la voy a hacer parte de mi memoria de trabajo.
Entonces, una vez tomada esa información, esta debe ser integrada con información que yo ya he adquirido previamente, comparada con metas trazadas y proyectada al futuro. Entonces, quiero que se imaginen, digamos, estar en un quirófano y, por ejemplo, verlo así. Este quirófano está completamente en calma prácticamente, no está pasando nada diferente pues a lo que debe estar pasando. El ventilador está funcionando, la máquina de anestesia está funcionando, vemos que los cirujanos, todo está funcionando, pero es inevitable pensar que hay muchos estímulos alrededor para uno saber realmente qué está pasando. Y quiero pues mostrarles este video que sería como un poco como los sonidos y las cosas del input sensorial que podríamos llegar a tener en un quirófano. No está funcionando el audio. Entonces, ya percibiendo cosas constantemente, nuestro sentido del olfato, el olor, por ejemplo, del cauterizador, las alarmas de la máquina de anestesia, de la forma en la que están aspirando al paciente, de cuando entra, digamos, alguien más al quirófano y nos empieza a hablar un poco como de cosas que están pasando afuera. Así que nosotros tenemos que tratar de definir cuáles de esas cosas que están pasando nos puede, digamos, como cambiar un poco la forma en la que estamos viendo el paciente. Entonces, en cuanto al, digamos, al caso que hablamos ahora, vamos a ver que tuvimos información tanto de la historia clínica, cosas que yo ya sabía previamente antes de ingresar al paciente porque le hice juiciosamente la preanestesia. Tengo un monitor que me está mostrando la presión arterial invasiva, que me está mostrando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el electrocardiograma por medio del cardioscopio. Aparte de eso, tengo un campo quirúrgico que yo puedo ver directamente desde donde estoy sentado, a ver el sangrado que podría llegar a tener. Podría tener también entonces la apariencia del paciente en caso, por ejemplo, de haber notado antes la urticaria. Y es importante decir que también parte de de las cosas que estoy aprendiendo, estoy entendiendo de mi paciente, es parte de la comunicación con el equipo, porque hay cosas que yo voy a ver desde la cabecera, pero hay cosas que el cirujano solo puede ver desde su campo quirúrgico. Y esa información adicional en ese tiempo de espacio específico es muy importante. Entonces, digamos que no es un proceso pasivo de simplemente recibir información, sino que es de buscar e interactuar con el entorno para poder tener esta información. En cuanto a la conciencia situacional de grado 2, que sería la comprensión realmente de lo que está pasando, es definir yo cómo voy a integrar y cómo voy a interpretar, cómo almaceno y cómo retengo esa información que me parece importante del paciente. Entonces ya tengo una información que es importante, que yo ya sé que es relevante para este paciente y qué es lo que voy a hacer con esa información. Cómo la voy a integrar a las cosas que yo ya sé del paciente, que yo ya me he generado dentro de mí. Entonces, es como tratar de entenderlo dentro de esas mismas variables. Y vamos a hablar un poco también de la memoria de trabajo, que ya sabemos que la necesito para mantener esa información aquí como flotante, para yo poder acceder a ella rápidamente, pero también la tengo que integrar con la memoria a largo plazo. Entonces, en la memoria de trabajo yo tengo esa información que ya he tenido, que tengo este paciente nuevo, que tiene tantos años, que tiene tales antecedentes, que ha tenido una variable de la presión arterial, que le he aplicado estos medicamentos y está en este proceso quirúrgico, y voy actualizando constantemente ese modelo con nueva información que tengo. Y aparte de eso, la voy llenando también con conocimientos que yo previamente ya tenía. Entonces, cómo es un modelo fisiológico de este paciente que está llevado a una laparotomía, qué cambios en el campo quirúrgico puedo llegar a tener porque ya lo he estudiado, porque ya lo sé. Unos esquemas en cuanto a la fisiología y la farmacología de los medicamentos que yo le estoy aplicando a este paciente, a las guías, por ejemplo, que he leído y al procedimiento específico de este paciente. Entonces, es tratar de tomar la información de este paciente y llevarla también a las cosas que yo ya conozco, que yo ya he estudiado. Y esas son cosas que pueden definir de muchas formas la forma en la que yo estoy viendo este paciente y cómo cada persona lo puede llegar a ver. Pero también es un constante de estar recibiendo información de otras personas. En cuanto, digamos que a esa comprensión, les pongo, digamos, aquí el ejemplo de un estudiante, un interno que está en su rotación, por ejemplo, por anestesiología, un residente
que está también, digamos, empezando o en su segundo año de residencia, y tenemos un anestesiólogo que ya está haciendo su práctica profesional, y a todos al frente les ponemos este mismo monitor. Tenemos al mismo paciente con las mismas variables, el mismo monitor, y ustedes quién cree que que va a tener mayor información o va a sacar más frutos, digamos, de ese monitor, de acuerdo a lo que hemos hablado. Claramente va a ser la persona que más tiene experiencia, porque ya tiene un modelo mental específico, porque ya lo ha vivido, porque ya ha tenido pacientes similares, porque ya ha estudiado todo lo que significa esto en el paciente. Entonces, a pesar de que yo le dé la misma información a una persona que nunca ha tenido esta experiencia, obviamente la comprensión que va a tener sobre la situación va a ser completamente diferente. Así que, digamos, aquí les traigo un poquito el esquema de cómo se va dando esa forma de procesar esa información, que es mediante el estímulo sensorial, la memoria de trabajo para aplicarla a la memoria a largo plazo con las cosas que yo ya sé, y el reconocimiento de patrones que me puede dar modelos mentales específicos con las cosas que yo he tratado. Entonces, digamos, en cuanto a la comprensión, por ejemplo, con el paciente anterior, lo que tenemos es que en el momento que el residente vio que el ST se estaba desviando, que tenía un infradesnivel, que el paciente estaba hipotenso y estaba taquicárdico, pensó ahí mismo un shock cardiogénico, probablemente que ya había estudiado y que ya había pensado. Aparte de eso, después de que le dijeron que no tenía sangrado, empezó a pensar, listo, entonces es una bacteriemia, y se empezó a preparar para ese tipo de cosas. Obviamente en el momento que tuvo un input sensorial diferente, en el que descubrió la piel y vio que era realmente una reacción alérgica, en ese momento cambia completamente, porque esto es un estado completamente dinámico, y decide con su modelo mental sobre qué significa la urticaria, y pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, tomar la decisión junto obviamente con su anestesiólogo también, de empezar un tratamiento para una reacción alérgica, para un shock anafiláctico. Así que vean que realmente es algo que yo, ¿qué puedo hacer con esta información? Esta información que probablemente una persona, un estudiante, por ejemplo, no va a tener las herramientas necesarias, no tanto en su memoria, en su estímulo sensorial, porque tiene los mismos estímulos, pero quizás no es capaz de hacer, o no somos capaces en cierto momento también de nuestra formación, de simplemente decir, esta es la información que me falta y esta es la información que necesito para poder crear este mapa mental en mi cabeza. Entonces, digamos que cosas que nos pueden ayudar para nosotros tener esa comprensión adecuada serían entonces los algoritmos, las listas de chequeo y los conocimientos previos, que son siempre ayudas cognitivas que nos van a ayudar a generar un modelo mental específico para poder llevar a cabo estas cosas. Entonces, digamos, en algoritmos podemos tener el algoritmo de vía aérea difícil, de la SASA del último año, y cosas como las listas de chequeo, para nosotros saber realmente qué cosas ya hice y qué puedo prever que se va a dar en el futuro. Entonces, estas cosas, como los algoritmos y las listas de chequeo, ayudan a simplificar la toma de decisiones y a clasificar y poder comprender más fácilmente la situación que estoy teniendo en este momento. Es importante decir que obviamente esto depende de la capacidad de reconocer patrones, como les decía ahora, y es, digamos, que nuestra responsabilidad poder llevar esto a cabo de una forma sencilla, porque hace parte de nuestros conocimientos previos. Y como les digo, toda esta parte de algoritmos y listas de chequeo se lo debemos completamente a la aviación. Y en cuanto a la proyección, que sería el nivel más alto de conciencia situacional, es la capacidad de pronosticar eventos y dinámicas de situaciones futuras. Entonces, digamos que en el momento en el que el residente pudo ver en la, en el monitor que tenía una desviación del ST, y tomó el electrocardiograma y lo confirmó, en ese momento el residente que le dijo a su equipo, prepárense porque probablemente vamos a tener que dar compresiones, probablemente vamos a tener un paciente inestable y vamos a necesitar adrenalina. Así que él de cierta forma fue que no estaba dando con el diagnóstico específico en ese momento, pero pudo proyectar la información que tenía hasta el momento, porque no sabía que estaba ante un shock anafiláctico que probablemente iba a terminar en lo mismo, eh, para poder proyectar qué era lo que iba a pasar en el futuro y lo que este paciente iba a necesitar. Así que digamos que esa capacidad de pronosticar esos eventos y dinámicas es poder anticipar los eventos próximos y todas sus implicaciones. Y con eso podemos entonces, con la proyección, generar un plan
un plan de acción y saber que ese plan siempre podría ser dinámico y se podría haber alterado completamente por cambios en las cosas que en el input. Entonces yo siempre puedo estar en una conciencia situacional grado 3, me cambian la información, entonces me devuelvo el grado 1 y así voy haciendo siempre todo el proceso para tomar una decisión que sea lo más informada posible. Entonces, digamos, aquí les traigo una frase que me parece muy importante, obviamente desde los pilotos, pero que podemos aplicar a todo en nuestra vida, y es que un piloto superior usa su juicio superior para evitar situaciones que requerirían sus habilidades superiores. Así que esto me parece importante. Y ya digamos que habiendo sacado toda esta parte de la conciencia situacional que yo tengo personalmente, también es importante hablar que hay conciencia situacional tanto de grupo como compartida. Entonces digamos que nosotros vamos a ser siempre una parte dinámica de un equipo de trabajo que es extremadamente amplio y que la verdad nosotros vamos a tener siempre una cosa en mente, que es una meta en común. En nuestro caso como anestesiólogos vamos a tener una meta en común, que es el bienestar de nuestro paciente, o sea, sacar a este paciente de la cirugía lo mejor que podamos. Entonces, obviamente hay muchos más eslabones dentro de todo esto, pero sería el anestesiólogo, digamos, el equipo de enfermería y el cirujano. Todos nosotros vamos a tener una tarea específica. Entonces, dentro de esa tarea específica, yo tengo que tener mi conciencia situacional y la conciencia situacional de la otra persona debe estar algo similar, obviamente dependiendo de cuál es su tarea en ese momento. Entonces, ahí vamos a tener una conciencia situacional compartida. Entonces, digamos, yo tengo un auxiliar, por ejemplo, de nada más de anestesia o un circulante. Esta persona circulante tiene que estar dándose cuenta qué está pasando en el campo quirúrgico y qué está pasando desde el lado de anestesiología, pero no tiene que saber toda la información de todo lo que está pasando dentro del quirófano, sino las cosas que son importantes para llevar a cabo su propia tarea. Y lo mismo, digamos, el cirujano no tiene que saber que yo le acabo de subir al dial del sevoflurano, no le importa y eso no le va a cambiar en absolutamente nada, sino saber más bien cómo está el paciente, qué tan estable está. Así como yo no necesito saber como anestesiólogo qué tipo de sutura acaban de utilizar, pero sí yo necesito saber si el paciente está sangrando, si el paciente está estable, si ya saben qué es lo que está pasando y por qué. Entonces, no es como saber toda la información, porque entonces tendríamos una sobrecarga y estaríamos fallando en nuestra conciencia situacional de grado 1, sino saber cuáles son las cosas importantes en ese caso. Entonces, digamos que ahí se da una conciencia situacional compartida entre todos los miembros de un equipo, y la conciencia situacional de todos sería entonces la conciencia situacional del grupo, porque estamos teniendo la misma meta. Digamos que esto es un poco lo que les decía, con la conciencia situacional de grupo y la compartida es tratar de saber qué cosas tiene que saber el resto de mi equipo de mi trabajo, de cuál es mi rol en este momento, qué cosas necesita saber, doctor, no hay más medicamento o no está la cánula que me acaba de pedir, ese tipo de cosas, pero no necesita saber otras cosas que lo único que van a hacer es darle información inútil y que va a tener que sacar. Entonces, es poder saber realmente cuál es la información relevante para su rol y para su responsabilidad, y para hacer mucho más fácil la toma de decisiones y generar un plan de acción eficiente. Entonces, eso es como lo más importante en cuanto a estas conciencias situacionales compartidas y de grupo, porque digamos que de cierta forma necesito que todos estemos en la misma página para poder llevar a cabo lo que necesito con mi paciente. Obviamente lo más importante es tener una meta en común, saber qué es lo que quiero, la priorización de tareas de acuerdo a lo que necesito con este paciente. Entonces, en el momento, por ejemplo, que el paciente entra en paro, no puedo tener entonces a un auxiliar o a un médico haciendo otra cosa que no sea lo que es prioritario en este momento. Y necesito que para poder saber qué es prioritario en ese momento, que todos tengamos un modelo mental similar. Entonces, si yo estoy pensando en gallinas y el otro está pensando en pavos, obviamente vamos a tener cosas muy diferentes y vamos a llegar a lugares muy diferentes. Y esa comunicación nos va a tratar pues como de dar ese modelo mental similar. Esto se puede dar de muchas formas, pero las formas como que más encontré y que hablé también, digamos, con el doctor Mario, es lo que nosotros llamamos el briefing y el debriefing. Nosotros lo vemos mucho en el contexto, por ejemplo, de las simulaciones, pero el briefing y el debriefing debería ser algo que nosotros integremos a nuestra práctica clínica diariamente. ¿Por qué? Porque el briefing, lo que va a hacer, y ustedes lo conocen, el briefing es una reunión previo al procedimiento, a la cosa que vamos a hacer. Si voy a estar, digamos, en el quirófano 1 todo el día, voy a tener las mismas auxiliares, el mismo circulante, quizás el mismo cirujano, podernos sentar y definir qué es lo que vamos a hacer
definir objetivos compartidos, poder llegar a hacer mitigar, por ejemplo, ese riesgo, los errores y las amenazas que podría tener y definir los roles. Entonces, en caso de que haya un código rojo o que haya este tipo de cosas, voy a necesitar que usted traiga esto, vamos a hacer eso, usted va a dar compresiones, usted va a aplicar el medicamento. Obviamente, digamos que de cierta forma todo se entiende, pero el poderlo llegar a hacer en un momento y explicarle a cada persona y que nosotros también sepamos cuál es nuestro rol, va a hacer que las cosas sean muy diferentes. En cuanto al debriefing, que sería el posterior, después de haber terminado nuestras tareas, después de haber llevado al paciente, después de haber hecho todo esto, es realmente ver cómo se dio el cumplimiento de nuestros objetivos en común, definir los errores que podríamos haber cometido durante la valoración de este paciente o llevar al paciente a cirugía y los cambios necesarios para poder llegar a un trabajo en equipo adecuado. Eso siempre tratando de sincronizar nuestro trabajo, tratando de ser lo más eficientes posibles porque estamos hablando de situaciones de riesgo. En cuanto a cosas que entonces me pueden aumentar la conciencia situacional, tanto personal como de grupo, se los decía ahora, obviamente en un paciente, en una persona, perdón, experta, es mucho más fácil la ganancia de conciencia situacional, tiene más capacidad para enfocar y decidir qué información es importante. Entonces, en ese caso, esta persona va a tener un modelo mental y un reconocimiento de patrones que es mucho más eficiente y eso nos va a llevar a una automaticidad. Esa automaticidad va a hacer que la toma de decisiones sea mucho más rápida y mucho más fácil y que la persona al tener las cosas claras vaya a poder tener espacio para otras tareas, para la administración de esos recursos cognitivos y dentro de eso también entra otras cosas que también hemos aprendido de la aviación, que sería el CRM, que es el Crisis Resource Management. Entonces, todo ese espacio que yo tengo para poder llevar a cabo esta situación, esta tarea y poder estar reevaluando al paciente y poder, digamos que no meterle tanta cabeza a las cosas. Entonces, obviamente, una persona que tiene más conocimientos es mucho más fácil en este caso porque su memoria de trabajo va a estar mucho más libre. En estos casos, entonces, tendríamos que tratar de ser ordenados, ser minuciosos, corroborar la información en todo momento, porque eso me va a ayudar a aumentar mi conciencia situacional, asegurarme de que las cosas estén bien hechas, no necesariamente decir yo lo hago, de quítese que yo lo hago, sino simplemente saber que las cosas estén bien hechas, hacer chequeo cruzado, este es el medicamento que vamos a aplicar, yo repito la situación y que digamos que eso también se convierte en la comunicación, por ejemplo, de asa cerrada. El poder también dar información correcta, completa, aceptar los propios errores, cumplir procedimientos y protocolos, ser honesto conmigo mismo, conocer mis propias limitaciones, saber cuándo no debería llevar a cabo una actividad o un procedimiento y obviamente también en caso de que no sea una persona muy, pues que no confíe mucho en mí, tratar de confiar en mis conocimientos, en las cosas que estoy haciendo y en que como yo estoy haciendo un trabajo, la otra persona también lo está haciendo y poder reconocer sus capacidades. En cuanto a las cosas que pueden empeorar completamente la conciencia situacional, digamos, en un grupo, en una persona, por ejemplo, si estamos en un grupo de trabajo y tenemos una persona que es extremadamente grosera, a una persona a la que no se le puede hablar, vamos a tener que entonces esa comunicación se cierra completamente, se creen personas que son autosuficientes, que tienen poca comunicación en pasos críticos, entonces están haciendo algo que uno sabe que es importante, pero no te están diciendo qué está pasando, o cuando a uno le dicen, después de que está pasando, el paciente está sangrando. Entonces, digamos que es algo complejo y que se tiene que aprender a manejar en el quirófano, esa comunicación y ser abiertos a la comunicación, porque de hecho en algunos estudios han encontrado, por ejemplo, que personas como auxiliares de enfermería o estudiantes que están haciendo las rotaciones se dan cuenta de errores críticos y por miedo y por ansiedad, porque se dan cuenta que realmente esta persona no le puede hablar, no dicen los errores de los que se dan cuenta y eso hace que la conciencia situacional de todo el grupo y obviamente de la persona que está llevando a cabo la tarea sea nula. Entonces siempre tratar como de ser una persona lógica y coherente, puede que no sea la persona más querida, pero al menos ser abierto a ese tipo de comunicación. Por ejemplo, si tengo un quirófano que es extremadamente ruidoso, que está pasando de todo, hay música del cirujano y aparte al auxiliar está hablando por teléfono y está entrando la jefe cada rato al quirófano a preguntar si ya van a terminar porque necesitan meter el siguiente y el cirujano no está hablando, no nos está diciendo realmente qué está pasando con el paciente y el anestesiólogo aparte de eso está leyendo. Todo ese tipo de cosas hace que la atención no esté adecuadamente puesta, que hayan muchas distracciones
y que digamos que no se tengan claras el conocimiento de esos roles. Va a haber mucha demanda atencional y no voy a saber a qué ponerle cuidado. Y por ejemplo, cosas como el estrés laboral, personas que trabajan todo el tiempo, tienen mucha carga laboral, que aparte de eso, en su casa están teniendo problemas, entonces está pensando en un montón de cosas. Vamos a tener también un input sensorial extremadamente amplio y vamos a tener una persona que está fatigada, irritable y que probablemente va a estar muy hacia un burnout. Entonces vamos a tener un quirófano lleno de zombies en ese caso y vamos a perder la conciencia situacional y la mayoría de estos accidentes suceden en este tipo de situaciones. Entonces, digamos que realmente, ¿cómo puedo mejorar esa conciencia situacional? Hay dos términos que son importantes, que sería abocar e inquirir. Abocar es poder hacer un llamado a otra persona, de decirle, hey, deja tu celular a un lado, mira lo que estamos pasando, tenemos este paciente, está pasando esto, el paciente lo acabamos de transfundir, estamos haciendo todo esto, y tratar de aumentar la conciencia situacional de alguien más que yo veo que la está perdiendo y que en ese entorno está haciendo disminuir la conciencia situacional del grupo y la compartida. Y en el inquirir es el aumento de la conciencia situacional propia. Yo mismo me hago preguntas, yo mismo estoy pasando por mi esquema mental, qué es lo que pasa, qué es lo que sigo. Puedo sacar una lista de chequeo, este paciente, estamos en este paso, voy a hacer esto, voy a preparar lo que probablemente va a necesitar este paciente. Entonces, digamos que las dos cosas son muy importantes. Y en la mayoría de estudios y de situaciones que digamos, estudié y podemos ver, realmente una de las cosas que más nos ayuda a generar y a mejorar nuestra conciencia situacional es la simulación. En la educación, en la simulación, entonces poder llevar, digamos, ciertas cosas que conocemos a un estado de simulación donde obviamente el riesgo para el paciente es nulo, pero yo voy a empezar a aprender y hacerme conceptos mentales de lo que está sucediendo. Digamos que una de las cosas que deberíamos tener en cuenta y nosotros, y digamos es una invitación para nosotros, es realmente poder hacer simulación y tomar apoyo de este tipo de situaciones que podemos tener, que sería, por ejemplo, una simulación en paro cardiorrespiratorio, vía aérea difícil, anafilaxia, arritmia, y no simplemente decir, ah, yo intubo este maniquí, sino realmente ponernos en toda la situación y meternos en toda la película. Ellos, digamos que han hecho diferentes estudios de cómo medir esa conciencia situacional y han llegado, digamos, a este tipo de situaciones en la que empiezan la simulación completa, en un momento la paran y le dicen a la persona que está dentro de la simulación, listo. Entonces, si las cosas no cambian en este momento, ¿qué cree que va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿Qué cree que va a pasar con la presión arterial? ¿Cree que este paciente va a sobrevivir? Entonces realmente es una forma es una forma de uno realmente darse cuenta qué está pasando en esa situación y cómo la puede mejorar en ese momento. Entonces, pues me parece algo importante que podríamos tomar dentro de nosotros. Y ya pues digamos como en este último estudio que les traigo, hablan un poquito de un grupo de estudiantes de más o menos en Estados Unidos, pónganle que sexto año en medicina, creo que sí, sexto año de medicina, en los que medían la conciencia situacional antes y después de rotar en un servicio de cirugía. Entonces les preguntaron a las personas antes de empezar su rotación cómo percibe, qué tanto conoce, cómo ve su concentración y atención, cómo puede ver, digamos, qué tan laxo es, qué tan complejo le parece, y ya después de unos meses de rotación vuelven a hacer lo mismo y realmente ven que ese proceso de aprendizaje que es tan activo y que es tan dinámico aumenta muchísimo la conciencia situacional. Entonces también es un llamado a tener paciencia con los estudiantes. En cuanto a las conclusiones que les traigo el día de hoy, sería pues primero que la pérdida de conciencia situacional, ya sea por individuos o equipos, puede tener un efecto adverso en la seguridad del paciente. La conciencia situacional es un proceso dinámico que está en constante cambio y depende de las circunstancias, de factores humanos y la interacción entre el sujeto y su entorno, la persona que está llevando a cabo la tarea de su entorno. La comunicación y tener una meta en común son factores importantes para desarrollar la conciencia situacional de grupo y una buena conciencia situacional proporciona la base principal para una toma de decisión que sea informada y adecuada y el rendimiento de sistemas complejos y dinámicos. Aquí les traigo entonces, aparte de eso, un poco como una infografía para que lo tengan en cuenta, cosas que me pueden ayudar a mantener mi conciencia situacional, cómo la puedo definir y qué puedo ayudarme a mí misma.
y el que lo pueden descargar en el segundo QR que hay abajo. Y en el primero les traigo una cosa que se llama el Stanford Anesthesia Cognitive Aid Program, que pues estaba tratando como de sacar y que probablemente lo pueda hacer más adelante como un librito con el doctor Mario para poder entregarles cosas que deberíamos tener en cuenta, de infografías o de formas de seguir un paso específico al entrar al quirófano, pero pues por ahora este es uno que ya está publicado y que siempre pues es importante la Universidad de Stanford, que nos trata de poner de una forma mucho más fácil las cosas críticas en el quirófano. Y eso era lo que les traía el día de hoy.